Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a Toledo, la ciudad imperial. Habéis visto que es muy bonita. Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy sobre la organización de las unidades de insuficiencia cardíaca. Sabéis que tenemos 3 importantes ponentes hoy y doy paso a mi compañera de moderación, Mercè, para que nos introduzca a la primera ponente. Mi nombre es Mercè Faraudo, soy enfermera de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Moisès Broggi. Para mí es un placer presentaros hoy a Caris Barton, es enfermera del National Health Service, trabajó muchos años en el St. Thomas and Guy's Hospital y ahora trabaja en una zona más comunitaria, en Hertfordshire. Hará su presentación en inglés. Si hay alguien que no se sienta muy cómodo en inglés, hemos traducido las diapos y a través de la aplicación, si entráis en su presentación, en la parte de abajo de todo están las diapositivas traducidas. Igual así podemos hacer un mejor seguimiento. Ella actualmente lidera la cardiología comunitaria, clínica y operativa en la zona de Hertfordshire. Fue enfermera en el St. Guy's y Thomas, como hemos dicho. Es miembro del grupo directivo del Foro de Enfermeras de la Sociedad Británica de Insuficiencia Cardíaca. Es una apasionada del desarrollo y la educación de las enfermeras especialistas de insuficiencia cardíaca y nos comentó que tiene un especial interés en los cuidados paliativos. It's your turn. Thank you. Where are my slides? This one? Yeah. Where are my slides? My slides up. Thank you. I'm moving forward that one. Okay. Thank you. Good afternoon. Many thanks to your lovely panel for inviting me here today. It's a huge privilege. I must apologise to you for doing this in English. My Spanish is extremely poor and you would not thank me for trying. I'm going to talk to you today about something I'm very passionate about, which is the role of the heart failure specialist nurse. I have no conflict of interest. So the session objectives are: why do we need heart failure nurses? The evidence for the heart failure nurses, the role in the acute or hospital setting, the role in the community setting, and education for the heart failure nurse. So how big is the heart failure problem? Well, it's pretty big. So in the UK, we run a national heart failure audit for England and Wales, and these are just some statistics from 2015 to 16. So approximately 900,000 people in the UK have heart failure. They account for 5% of all emergency hospital admissions and 2% of the total NHS expenditure. So between 15 and 16, 81,500 acute admissions to hospital for heart failure. The median length of stay for these patients in cardiology wards was 9 days, which is actually quite an improvement on the previous year, which was about 12 days, but still a very lengthy and costly admission to hospital. Mortality outcomes are better, we know, for patients that are in cardiology wards, and they don't do as well in general medical wards. But we do know that those accessing specialist care do much better than those that don't. And what's important about that is, in this audit, we include the heart failure specialist nurses in that specialist care. Mortality rate is high after admission to hospital, and we have an increasingly ageing population. The median age in the audit was around 80 years. These patients are complex and often multiply comorbid. And we know that repeated readmission for heart failure adds a huge amount to the fiscal cost of the NHS. So, to recap, they're often elderly, multiply comorbid, there's a high mortality rate, there's an awful lot of them, and they cost a lot of money. So we have to find efficient ways of managing this growing population of heart failure patients
And there's a huge evidence base for heart failure specialist nurses being impactful to this. So what is the evidence? So some randomised control trials have showed that heart failure nurses can have a substantial impact on limiting costly admissions to hospital and improving quality of life. We know that studies of disease management programs can reduce hospital admissions when nurses are optimising evidence-based therapies, medicines particularly, education and offering the patient self-management strategy. So those things about, their diet, their education, their weighing themselves, their fluid management, their diuretic usage. So some years ago now, the British Heart Foundation did a pilot study with 76 heart failure specialist nurses working in various sites across England. And this demonstrated a 35% reduction in all cause admissions, not just heart failure. So it was hugely impactful. A meta-analysis has also showed that heart failure nurses may even reduce mortality. What's significant here also is patients under the care of a heart failure specialist nurse are 5 times less likely to be hospitalised. So back to our national heart failure audit. It told us that 79% of all heart failure admissions are seen by a heart failure specialist. And I can't emphasise this enough. In the UK, this includes the heart failure specialist nurses. It says here, the audit tells us that over a quarter of patients are seen by a heart failure nurse on admission, but I think that varies from site to site, because I'd be proud to say that we probably saw 90% in the hospital. There's limited study evidence available for the heart failure nurse within the hospital, but we do know that they are impactful from admission to discharge and coordinating that care. I do think more studies are required, but I think if we did do them, it would just tell us what we already know. Now, having spoken to some of your fantastic heart failure nurses earlier, I think I probably don't need to go through this slide too much, because I think the nurses in the room are probably doing a lot of this already. But during the admission phase, we do coordinate the care from admission to discharge. We identify patients at the front door, either through NT-proBNP flagging, emergency room flagging, or referrals from other teams. We do the important recruiting and assisting in research trials. And we up-titrate evidence-based therapies and manage diuretics. Important here as well, we refer to cardiac rehab. We know these patients have better outcomes with cardiac rehabilitation. We also are very heavily involved with palliative care with heart failure patients and end-of-life care. And we refer onwards, either to community heart failure specialist nursing services or our own outpatient clinics within the hospital. When the patients are discharged from us, we have a telephone advice offered to them. They are given a number, and they can call for us at any time should their symptoms deteriorate, so that we can actually turn the problem around. If someone's weight is increasing, their legs are swelling, their breathing is getting more difficult, we can simply advise to increase diuretics over the phone, and often that will prevent an untimely admission. So during the discharge phase, we are very lucky in the UK that we have a lot of, not as many as we would like, but we do have a lot of community heart failure specialist nursing services, which enables us to see patients in the home, in hospital clinics, or even local clinics in their GP practices, for example, or local health centres to them. We will call the patient within 2 days of discharge, and we always see the patient within 2 days of discharge, and we always see the patients within 2 weeks of discharge, and that's the NICE guidance. It says sets that as the parameter. Again, we optimise therapies, monitor blood chemistry. We have to deliver education to our primary care colleagues. It's important that we work very closely with our primary care colleagues, so that we can discharge these patients back to the GPs at some point in time, and they have a good relationship with us to liaise with us again to prevent any deterioration or to troubleshoot any issues that may occur. What's really important is that these nurses have access to a multidisciplinary team, which includes a heart failure cardiologist, at least one.
This is important so that we can discuss complex patients, any difficulties that are arising, any deteriorating symptoms, but we need to be able to escalate for advanced therapies also. We may have to admit these patients, although sometimes and often we can actually prevent admission to hospital with these multidisciplinary team discussions. End-of-life care for the heart failure specialist nurse, especially in the community, is becoming more and more important, and more emphasis is being put on this. It's important that we try to facilitate patients' preferred place of care and that they die where they wish to, which is often home. Not many people want to die in hospital. We can reduce the symptom burden, which is significant at end of life in our heart failure patients, as you all know. We can reduce the polypharmacy, taking away those nasty statins that are given to 80-year-old people when they're at end of life. And we can also make sure that our generalist colleagues don't remove prognostic medications that we know can still be useful with symptom burden. We can facilitate deactivation of internal defibrillators. We can put do not resuscitate orders into the patient's home, and we can offer bereavement support and support relevant agencies that are caring for them at home. So the European Society of Cardiology 2016 guidelines for the treatment of chronic and acute heart failure, what does that tell us? It tells us that the characteristics of a management programme for patients with heart failure should have a multidisciplinary team that includes nurses. It also says that those staff should be competent and professionally educated staff. So what are the components of this management programme? Optimised therapies, patient education, symptom monitoring, clinic, home-based visits, in-person follow-up, facilitating access to care, provision of psychosocial support. That's everything I've just said that the heart failure specialist nurses are able to do. So that's a really big tick for heart failure specialist nurses. So we are super nurses. I can say that with good authority. I've been one for a very long time, and I have trained and managed many heart failure nurses, and they are super nurses. So whoever you are in the audience, well done, you are super. But we can't do this on our own. We have to do this as a multidisciplinary team approach. The cardiologists simply don't have the time to do all of the work that we do. They have to work with us, we have to work with them. The pharmacists are a hugely vital part of the multidisciplinary team. Together we will be much more successful. So what makes a heart failure specialist nurse? Well, I'd say experience, education and competence. As far as education is concerned in the UK, we have heart failure specialist masters modules for nurses. We have, again, masters modules for clinical assessment skills training and comprehensive history taking. And in the UK, we can prescribe. It is a separate qualification, advanced qualification again. But all heart failure specialist nurses, if not prescribers, are expected to become prescribers. When you do complete your prescribing module and you are successful, nurses are able to prescribe as doctors prescribe. However, I'm not blessed with false modesty. I would not be prescribing outside of my competence. So, for example, I would not be prescribing inhalers or necessarily antibiotics or anything outside of cardiology, just because I don't do it often enough and I don't think that makes me competent and I don't believe it's safe. So there tends to be local guidance for nurses who prescribe drugs in the UK. We work with our MDT to learn from one another. There are specialist palliative care modules for nurses in heart failure, for patients with heart failure. We are often expected to undertake motivational interviewing training so that we can actually help the patient self-care better. Advanced communication skills training is often a part of what is required locally for heart failure specialist nurses. As autonomous practitioners, you really are expected to have some terribly difficult conversations, so these skills are very important. Cognitive behaviour training, we've put that in because
We know that patients with long-term chronic health conditions have a high incidence of depression and anxiety, so nurses being able to manage low-level anxiety and depression is quite an important skill. In the UK, we have advanced nurse practitioner, Master of Science degrees. These roles essentially were initially put in place to support the fewer junior doctors and GPs we had coming into the system. However, I must say this isn't specifically for heart failure nurses. This is for any nurse can apply for an advanced nurse practitioner role. But the first three here are widely accepted as a level of education for nurses, but this is not formalised at a national level. However, as I said, we widely agree across the UK. But at the British Society of Heart Failure, the Nurses Forum, the steering group, we are looking to formalise this as an educational pathway for specialist nurses. So the Royal College of Nursing allows our nurses as well to apply for advanced nurse practitioner status. This involves evidence of master's level education, experience, competency, and research and leadership. I've left the link there if anyone would like to look at that. We also have competency frameworks in the UK. This is the cover of one that I put together with my colleagues at King's Health Partners. This is also available on the British Society of Heart Failure website on the Nurses Forum if you should want to look at it, and others are there also. And they're good tools for monitoring the competency of your nurses, making sure that they do get the right skills and training, but also they're very motivational for your nurses to want to attain advanced status. So back to ESC. We've said that we should have these nurses and they should be competent and professionally educated. So the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology in 2016 said there's a range of nurses' roles across Europe and they're all varied. So too is the education preparation. So they've put together a heart failure nurse curriculum which aims to provide a framework only for use in countries in the European Society of Cardiology. I won't bore you with reading this out to you, but it's very much around all of the things that we've just discussed, plus leadership in heart failure nursing, which I think as specialist nurses I believe is very important. You will be involved in guideline writing, policy, procedure, process writing, medico-legal issues. So leadership is very important for the specialist nurse. Also here is the need to understand novel strategies in the management of heart failure, such as mechanical circulatory support and heart transplant. So in conclusion, heart failure is a global problem with a rising prevalence. We must improve efficiencies in managing heart failure. The nurses' evidence is playing a significant role in the successful management of heart failure. However, if we have this expectation of them, we need to make sure that they are properly educated and assessed as competent if we are to increase their responsibility and their autonomy. I'd argue that with advances in therapies for heart failure and increasingly complex issues, we may even see a greater impact from heart failure nurses in the future and a greater need for improved and standardised education. Thank you. Thank you very much for your nice presentation, very clarifying and very interesting. If you don't mind, we thought about letting the questions for the end of the session after the other doctors speak, ¿ok? Bueno, y ahora damos la bienvenida al doctor Ramón Bover Freire, conocido por todos vosotros, un cardiólogo clínico con una larguísima e impecable trayectoria en insuficiencia cardíaca, que, como sabéis, viene desde el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Cuando quieras, Ramón. Bueno, muchas gracias, María. La verdad es que ha sido una oportunidad excelente de revisar un aspecto del cual siempre hablamos, pero conocemos muy poco, que es la adherencia al tratamiento visto desde la perspectiva del paciente, que es realmente lo que se conoce como adherencia. Por eso este mensaje de la importancia y modos de mejorar la adherencia al tratamiento, pues yo creo que es algo tan relevante como nos acaban de contar, pero que quizá todavía no tenemos suficientemente implementado en nuestro día a día. De hecho,
La palabra adherencia, yo creo que cuando la oímos, lo primero que nos viene a la cabeza es la adherencia a las guías de práctica clínica. Es decir, usamos más la palabra adherencia para referirnos a cómo el profesional se adhiere a las recomendaciones de práctica clínica. Esto es la adherencia a las guías y efectivamente, claro, si no somos adherentes a las guías, los medicamentos que no se prescriben pues no funcionan, no existen, ¿no? Pero realmente la adherencia como tal es la adherencia al paciente. Nos permite distinguir, por lo tanto, entre la falta de respuesta al tratamiento o la falta de la adherencia terapéutica del paciente. Los fármacos que el paciente no se toma, pues efectivamente tampoco van a tener ningún efecto biológico. A nivel de los ensayos clínicos, que son los que introducen los fármacos en las guías clínicas, hay que entender que tanto esta adherencia a las guías como la propia adherencia al paciente pues están muy controladas. Por eso hay una diferencia, como todos sabemos, importante entre el ensayo clínico y luego la práctica real que vemos en los datos del día a día. Abordando un poquito, antes de entrar en el concepto de adherencia como tal, por hacer un repaso de lo que consideramos como adherencia a las guías, este primer concepto que claro que es importante porque la adherencia del paciente viene tamizada en un primer nivel por la prescripción que ha hecho el facultativo, ya no solamente a nivel de qué fármacos, qué líneas terapéuticas, sino qué dosis, si ha intentado llegar a la dosis máxima tolerada. Todos sabemos que a nivel de lo que es el estudio de la adherencia a las recomendaciones internacionales, pues tenemos publicaciones muy importantes y de referencia, como es esta de Marisa Crespo sobre el registro long term europeo, que nos muestra que efectivamente pues estamos muy concienciados de que tenemos que administrar los fármacos que han demostrado beneficio pronóstico y aún más. Casi siempre ya en los estudios no solamente es registrar si el paciente toma o no la medicación, sino que es importante saber si es que no la toma porque hay una contraindicación formal para que no la tome o si es que tiene una intolerancia, si la ha tomado y ha tenido un efecto adverso de entrada o con cierta dosis. Por lo que realmente lo importante es el infratratamiento real, es decir, los pacientes que podríamos haberle dado el fármaco y encima a ciertas dosis y no lo hemos hecho. Esa es la perspectiva de mejora. En el año 2017, de hecho, siguiendo en esta línea, se publicó el Qualify, que es un registro en el cual se observa cómo, si observamos qué pasa con aquellos médicos a nivel europeo, un estudio multicéntrico, un registro multicéntrico en muchos países, qué pasa con aquellos médicos que administran correctamente, que prescriben las 4 líneas farmacológicas, IECASORA2, betabloqueantes, antagonistas del receptor mineralocorticoides y ibabradina, y al 50% o más de la dosis recomendada, ¿qué es lo que pasa con los pacientes? Lo que se observa, aquí abajo a la izquierda tenéis que realmente los pacientes que tienen una buena adherencia, no los pacientes, los profesionales que tienen una buena adherencia a las guías, pues no son la mayoría, estamos hablando de un 23% con estos criterios de usar los fármacos y al menos al 50% de las dosis, y efectivamente lo que logran estos profesionales siendo adherentes, cumpliendo las guías, es que los pacientes tengan mejores resultados clínicos, tanto en mortalidad total como en mortalidad cardiovascular y rehospitalización por insuficiencia cardíaca. En un intento de rematar este aspecto de la adherencia a las guías, pues busqué si había algún metaanálisis, si había alguna revisión sistemática referente a cómo de bien nos adherimos a las recomendaciones internacionales. Y lo que más reciente y lo mejor que he encontrado es, como veis, el título es muy prometedor, es un metaanálisis de cómo los médicos nos podemos adherir a estas recomendaciones en la insuficiencia cardíaca, no de forma general, y no traigo ninguna gráfica de las clásicas de metaanálisis porque no pudieron hacer el metaanálisis, por la gran heterogeneidad de los 30 y pico estudios que analizaron. De hecho, las conclusiones de estos autores es que pues, posiblemente las vías clínicas, los equipos multidisciplinares, las intervenciones multinivel, pues es el camino para poder ser adherente a las guías de práctica clínica. Sin embargo, nos dice que estas mejorías en lo que son la gestión del paciente, en lo que es la asistencia sanitaria, no siempre se tienen que ir acompañadas de mejorías en eventos clínicos. Sin duda tenemos un largo camino todavía en lo que es en cómo mejorar la propia formación de los médicos y de las enfermeras y todos los profesionales que atendemos a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entrando ya en el concepto de adherencia como tal, pues en primer lugar, pues cómo no revisar la definición de la adherencia. El término adherencia o cumplimiento terapéutico, que hay pequeños matices, pero en general se consideran sinónimos, incluye pues un abanico amplio de intervenciones. Por supuesto, el tratamiento farmacológico, pero no solo este. También, por supuesto, seguir las recomendaciones higiénico-dietéticas y la adopción de cambios en estilo de vida. Como hemos visto, aunque yo no lo reitero en la presentación, porque sabía que antes iba a haber una charla dedicada a la importante labor de la enfermería en la insuficiencia cardíaca, pues el gran peso de todo este aspecto de la adherencia, entre otros muchos, pues recae en la enfermería especializada en la insuficiencia cardíaca. De hecho, estos 3 aspectos, veis que hay muchas definiciones de adherencia, pero la definición de la OMS pues también contempla estos 3 aspectos
de lo que tenemos que considerar lo que es buscar la adherencia global del paciente a las recomendaciones. Sin duda, algunos otros autores van un paso más allá y nos dicen que no solamente estos aspectos, sino también en cuanto al tratamiento farmacológico o en cuanto a estilos de vida, también es importante la dosis, pensando, por ejemplo, no solo dosis de fármaco, sino dosis de ejercicio, la propia pauta posológica y los plazos prescritos. Es decir, no es lo mismo que un paciente nunca empiece un tratamiento o que lo empiece y a los 40 días lo deje. Y se introduce el concepto de persistencia, solamente porque conozcamos que existe este concepto de lo que es la persistencia en el tratamiento. ¿Cuáles son las características fundamentales para hacer así una visión en panorámica de la adherencia? Pues el incumplimiento terapéutico, que son esas siglas que he puesto ahí, en las enfermedades crónicas llega al 30-50%, más cercano al 50% en los países desarrollados. En los países en vías de desarrollo es superior. ¿Por qué el paciente no es capaz de reconocer que no toma las pastillas? Pues probablemente por esta relación médico-paciente, en el cual el paciente pues quiere mantenerla al mejor nivel posible y no se atreve a reconocerlo, y que también, aunque en insuficiencia cardíaca estamos muy mentalizados, hay que tener en cuenta que la adherencia es un concepto general que hace referencia a todos los tratamientos, estilos de vida y enfermedades, pues sin duda en muchos de ellos pues no hay esa conciencia de que el paciente tiene capacidad de controlar su propia enfermedad, de que tiene un papel activo, ¿no? Y entonces, pues quizá esa falta de sensación hace que tampoco le importe no ser adherente. Sin ninguna duda, los médicos siempre sobreestimamos la adherencia a nuestros pacientes. Esto se ha visto en todas las patologías, especialmente en las patologías crónicas. Y de hecho somos más comprensivos con los pacientes cuando vemos que no cumplen las recomendaciones en lo que son los hábitos de vida, es decir, perder peso, el tabaquismo, como pongo ahí, el enolismo. Somos más comprensivos. Incluso siendo estos a veces más deleterios porque son actitudes pues no nocivas en ocasiones que se mantienen durante años. Y sin embargo pues somos menos permisivos en cuanto al tratamiento farmacológico cuando lo detectamos. El problema es que la inmensa mayoría de las veces pues no lo detectamos, ¿no? En cuanto a las diferencias que puede haber por la prescripción, luego veremos más detalles, pues en general se piensa que en torno al 40% de los pacientes abandonan los medicamentos indicados por el médico de familia y algo menos, en torno al 22% en el caso de los especialistas. Y sin ninguna duda, por todo ello, para la Organización Mundial de la Salud, la adherencia al tratamiento y a los estilos de vida es un problema prioritario de salud pública. Si buscamos las causas del incumplimiento para de nuevo pues ahondar en qué es la adherencia, por qué puede ser que los pacientes no cumplan con todas estas recomendaciones, vemos que casi todos los autores que han revisado y han profundizado en el tema los agrupan en factores relacionados con el paciente, relacionados con el tratamiento, relacionados con la propia enfermedad. Sin ninguna duda no tiene nada que ver la insuficiencia cardíaca con la esquizofrenia o a lo mejor con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y factores relacionados con el profesional sanitario y con la propia gestión del paciente e instituciones sanitarias. En la tabla veis estrategias dirigidas a mejorar la adherencia. No quería ahora entrar en ellas, veis que son distintas y solamente quería remarcar que curiosamente veis que la única línea que tiene un punto en todas las intervenciones es precisamente la enfermedad crónica. Probablemente la enfermedad crónica, haciendo esa gestión de paciente mediante educación y empoderando al paciente, es donde podemos hacer una estrategia impactando en la adherencia a muchos niveles, como luego veremos, sin ninguna duda. Si queremos lograr, igual que pasa con el tabaquismo, igual que pasa con muchas actitudes de los pacientes, si queremos lograr un éxito en mejorar la adherencia, tenemos que impactar, pues si es posible, mediante distintas estrategias a la vez. Este es un artículo de revisión de Pedro Conte en Revista Clínica Española, que igual nos hace una clasificación de las causas de la adherencia. Veis que la lista es muy larga, no pretendo ir una a una. Quizá he querido destacar en la parte de abajo a la izquierda que los propios autores hacen referencia a que las características del paciente incumplidor, no adherente al tratamiento, son las más importantes dentro de las que hemos visto, de la enfermedad, del entorno. El paciente sin duda es sobre el que vamos a intervenir, ¿no? Entonces todas son importantes, pero el paciente quizá en primer lugar, y destacan que el hecho de la edad avanzada de los pacientes, que os voy a decir en la insuficiencia cardíaca, las mujeres y los pacientes que viven solos o con depresión, son factores muy a tener en cuenta y por lo tanto nos pueden poner en alerta de que puede haber un incumplimiento. Por supuesto, todos los que trabajamos en insuficiencia cardíaca sabemos que la proporción de pacientes que vemos con estas características pues son cada vez mayor. De hecho, yo he intentado de las tablas anteriores, para no hacerlo tedioso, extraer qué podemos destacar en la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son, para mí, esto ya es más subjetivo, los aspectos principales de lo anterior? Pues sin duda la edad avanzada. Eso es algo obvio. La depresión, hay que tener en cuenta que un 20-30% de los pacientes tienen una depresión con insuficiencia cardíaca diagnosticada o no diagnosticada. La depresión es una causa muy importante de que el paciente nunca tome el tratamiento o lo deje. Y eso es algo que se conoce y quizá un abordaje más eficaz
en diagnóstico y en tratamiento de la depresión mejoraría la adherencia. El olvido de tomar la medicación. Sin duda, el tratamiento farmacológico que aplicamos es fundamental. Pautas posológicas que sabemos que son complejas o incómodas para el paciente porque no nos adaptamos a sus estilos y sus ritmos de vida o que no la entienden. La educación, por supuesto, es una herramienta fundamental. La polifarmacia. Los efectos adversos, que tenemos que estar ahí para ayudar al paciente pues, a identificarlos, a comentarlos y a poder tratarlos, y en algunas ocasiones el coste de los tratamientos. El abandono de la medicación por haber mejorado y remitido los síntomas, eso nos ha pasado a todos, ¿no? En tratamientos agudos, pues qué decir de tratamientos crónicos. Y no hay que olvidar que la insuficiencia cardíaca es un curso evolutivo oscilante en periodos de estabilidad y descompensaciones. Entonces no es un paciente que está siempre igual, sino que tiene distintos momentos y que en alguno de esos momentos puede llevar a un mayor incumplimiento. Y por supuesto, pues la educación es fundamental. La ausencia de la educación es posiblemente una cosa también importante y por eso intentamos paliarla, como ya hemos visto en la charla anterior, en la insuficiencia cardíaca. Falta de conocimiento sobre la enfermedad. Falta de conocimiento sobre los medicamentos, cómo se usan, efectos adversos y también muy importante, falta de conocimiento sobre el pronóstico de la enfermedad. Probablemente si fueran más conscientes del mal pronóstico, a lo mejor serían mejores cumplidores, y también de las consecuencias del incumplimiento terapéutico. Se están perdiendo el beneficio demostrado de distintas líneas farmacológicas. De hecho, si hablamos de consecuencias, pues podemos hablar de dos grandes apartados, las clínicas y las económicas. Las clínicas, por poner en panorámica el tema de la adherencia, hablando de otra patología, pues el incumplimiento en tratamiento anticonceptivo oral, por ejemplo, pues genera 700.000 embarazos no deseados al año en Estados Unidos. En casi todas las patologías existe una asociación clara y directa entre la falta de cumplimiento y peores resultados en salud, peores resultados clínicos. Y en algunas de ellas, especialmente en las crónicas, incluso independientemente del tratamiento aplicado. Es decir, es más, el incumplimiento tiene más impacto que hasta si usamos una línea u otra. El impacto clínico en la falta de la adherencia dependerá del tipo de incumplimiento, de si nunca ha tomado la medicación o es que la ha abandonado en algún momento y luego la retoma, de la enfermedad tratada y de las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas del medicamento. Si te saltas una toma un día y el fármaco tiene una vida media más larga, pues sin duda probablemente el impacto será menor. El cumplimiento terapéutico es lo que hace que muchas veces sea difícil pues extrapolar los resultados en un ensayo clínico de la vida real, porque ese incumplimiento terapéutico es uno de los factores, aparte de las características del paciente, etcétera, que hace que posiblemente ese fármaco no pueda demostrar todo lo que tiene que demostrar. En cuanto a las características económicas, como todos sabemos, es un campo siempre difícil de evaluar y de demostrar. Sin duda, si el paciente saca la medicación, otra cosa es que ni siquiera la saque, pero si la saque y no la usa, pues ahí estamos malgastando el dinero en medicación que nunca puede tener beneficio clínico. El inconveniente terapéutico aumenta las hospitalizaciones y visitas, tanto a la atención primaria como a los servicios de urgencias. El médico que detecta que el fármaco no está haciendo efecto, ¿por qué? Porque el paciente no se lo está tomando, cambia dosis, cambia de fármaco, o sea, lleva muchas veces a mayor gasto sanitario asociado a un intento de mejorar el tratamiento cuando no es posible, porque no hay adherencia al mismo. Por supuesto, aumento o realización de pruebas diagnósticas más invasivas, porque no sabemos qué es lo que está pasando, y de hecho en Estados Unidos se estima que el incumplimiento terapéutico conlleva un gasto anual de $100 billones, de los cuales veis que 25 serían por las hospitalizaciones incrementadas por este motivo y 70 por la pérdida de productividad y muerte prematura. Recordad que ya no estamos hablando solo de enfermedades crónicas, sino de incumplimiento en todas las enfermedades. ¿Cómo medimos la adherencia? Sin ninguna duda, si queremos hablar de adherencia y queremos mejorarla, tendremos que detectarla. Pues bueno, es complejo. Todos sabemos que no es fácil. No hay un solo criterio ideal para detectar el incumplimiento terapéutico. De hecho, ahora os presentaré una tabla que es el abordaje de clasificación más estandarizado, que son métodos directos para detectar el incumplimiento, pero que son los más caros y los menos realistas en la práctica diaria, y los que se usan son los métodos indirectos, que son menos costosos, pero que no son tan infalibles como los métodos directos. Los más comunes de los métodos indirectos son los cuestionarios, que luego veremos, ¿no? Pero fijaros lo que os pongo abajo, ¿no? Los cuestionarios son fiables cuando los cuestionarios le preguntan al paciente y el paciente preguntado reconoce que no cumple el tratamiento. ¡Ay, fenomenal! O sea que por eso está muy bien usar el cuestionario, porque le ayudas al paciente a decirte, mira, es que no cumplo. Pero sin embargo, cuando el paciente nos miente en el cuestionario, tiene un valor predictivo negativo muy bajo. Es decir, si el paciente nos quiere mentir, pues el cuestionario no lo detecta, que es lo que veis en las cifras de abajo. Cuando dividimos en métodos directos e indirectos, los directos son los de arriba, pues claro, si observamos directamente si el paciente se toma la medicación, si ese fármaco puede ser medible en sangre, pensemos en digoxina, pensemos en una litemia.
o cuando existe un marcador biológico que nos permite saber efectivamente si el paciente está consumiendo el fármaco. La segunda parte, que está mal, debería poner indirectos, pues bueno, hay desde dispositivos electrónicos para saber si el paciente está consumiendo o no la medicación, etcétera, pero los más cercanos a nuestra práctica habitual son los cuestionarios. Los cuestionarios, pues yo creo que todos los hemos conocido y los usamos. Quizá pues el más conocido es el Moryski-Green-Levin, que son 4 preguntas que los que nos van a hacer es justamente forzar un poco al paciente a saber su actitud en cuanto a la toma del tratamiento. Y ahí tienen las preguntas, ¿no? ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? Y en cuanto responde una mal, ya es un incumplidor, ¿no? Ya podemos etiquetarle de eso, no por nada, sino para intentar iniciar actitudes que corrijan la baja adherencia al tratamiento. Otro test que también es muy conocido, el test de batalla, que va dirigido a saber el grado de conocimiento que tiene el paciente sobre su propia enfermedad. Y de hecho muchos autores recomiendan pues no usar uno ni otro, sino usar varios combinados, aunque evidentemente pues todos sabemos la enorme carga también a la que sometemos a nuestros pacientes con cuestionarios de calidad de vida, de adherencia, etcétera, ¿no? Para saber esto cómo se traduce en la práctica clínica real, pues esto no es de insuficiencia cardíaca, es de hipertensión arterial, pero en este estudio de 2011 en atención primaria realizado en el ámbito de Cataluña, se ve como cuando se intenta ver el grado de adherencia con un test como es el Moryski-Green y lo comparan con un registro real, que son los fármacos que retiran los pacientes de la farmacia, que es lo que le llaman el historial farmacoterapéutico, tenían un sistema de registro fiable de qué estaba pasando, vemos que el incumplimiento por el historial farmacoterapéutico era del 51% y por el Moryski-Green del 15,4%. Sin duda hay muchos factores que pueden alterar estas cifras, pero nos da una visión de que no es fácil ni tenemos una herramienta fiable. Ya hemos detectado un incumplimiento, ahora ¿cómo podemos mejorar la adherencia terapéutica? Pues hay muchas intervenciones. Tenemos intervenciones educativas, como no, nos lo han contado perfectamente, la enfermera juega un papel fundamental en estas intervenciones educativas. Intervenciones conductuales que en muchos casos conllevan sistemas de recordatorio a los pacientes de que deben cumplir con la medicación. Por supuesto, detectar problemas sociofamiliares y buscar soluciones a los mismos. Aspectos técnicos que son fundamentales, y por técnico se refiere a los propios de la medicación, dosis menos frecuentes, formulaciones de duración prolongada, fármacos en combinaciones a dosis fijas y, por supuesto, la propia formación del profesional sanitario y un impacto en el propio circuito, en la propia gestión, el propio programa del paciente con insuficiencia cardíaca, si hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Para ver si hay algo que favorezca la baja adherencia terapéutica y lo podamos corregir. Esta tabla quizá para mí, o este gráfico para mí es más interesante porque hace un abordaje de las estrategias de intervención según sean enfermedades agudas o enfermedades crónicas. Y si os fijáis, aunque esto no está hecho para la insuficiencia cardíaca, prácticamente todas las líneas que hay ahí nos valen para la insuficiencia cardíaca. Intervenciones educativas y material de instrucción. Simplificación del régimen terapéutico, dosis menos frecuentes, dosificación. Sesiones en grupo, paciente experto, etcétera. Recordatorios de medicación, que de hecho pues hay programas en marcha con estos sistemas, recordatorio por mensaje, por una app, por lo que sea. Adaptar la pauta de tratamiento a los hábitos de vida del paciente, intervenciones de refuerzo y recompensa, la automonitorización con revisiones y refuerzos regulares por parte del médico y debería decir por parte de la enfermería, y la implicación de los familiares. O sea que yo creo que todas estas estrategias no son familiares en el ámbito de la insuficiencia cardíaca. Después de verlas hay que remarcar que ninguna de ellas de forma aislada ha demostrado un gran beneficio, un enorme impacto. Lo ideal es combinar muchas de ellas, que es lo que yo creo que hace habitualmente la enfermera en el abordaje de la adherencia terapéutica a la insuficiencia cardíaca. De hecho, usar 2 o más de estas intervenciones pues suele ser lo más eficaz. Y sin ninguna duda, aunque lo estamos viendo pues en panorámica y de una forma teórica, tenemos que actuar en respuesta a las causas. Es decir, hay que estudiar las causas del incumplimiento terapéutico para hacer un abordaje de ese incumplimiento adaptado a la propia persona, a las cosas que hacen que sea poco adherente al tratamiento. Si intentamos ya focalizar esta panorámica general a la insuficiencia cardíaca, pues sin duda la no adherencia a los fármacos que han demostrado beneficio pronóstico y todos los conocemos, sabemos que aumenta los ingresos y duplica la mortalidad total en estos pacientes. Estudios que han intentado ver qué pasa con la adherencia a los tratamientos, nosotros pensamos que todos nuestros pacientes toman el tratamiento, insisto, en insuficiencia cardíaca, vemos que al mes, 3 meses y 12 meses, los IECAS grados bajan del 70 al 53%, los beta bloqueantes bajan del 76 al 62%, incluso los diuréticos, que sabemos el enorme beneficio sintomático que les produce, del 75 al 59%. Y esto pues es el día a día, lo que pasa es que la percepción esta probablemente es inferior, no nos damos cuenta.
La comorbilidad, aunque es verdad que no todos los estudios están de acuerdo en la importancia de la comorbilidad, pero sin duda los pacientes que vemos en insuficiencia cardíaca tienen múltiples comorbilidades. Esto hace que tomen muchas medicaciones y que el manejo terapéutico, no solamente eso, sino que lo que esas otras comorbilidades suponen, la limitación física del paciente, el entorno familiar, pues hacen que el incumplimiento sea mayor en pacientes con mayor comorbilidad. Y sin duda en la insuficiencia cardíaca ha habido muchas estrategias, pues intentando, como pongo abajo, intervenciones de telemedicina, teléfono, sensores biológicos que puede llevar en el propio cuerpo, apps, software. No he ido a hacer una revisión de los estudios de telemedicina, que todos sabéis que el mensaje general es que han resultado algunos positivos, algunos negativos, depende mucho de la vía de intervención, telefónica, depende mucho de quién lo ha hecho, enfermería, médicos, etcétera. Hay muchísimos factores que influyen en los resultados de todos estos estudios de telemedicina. Ahondando de nuevo en el paciente con insuficiencia cardíaca, lo que antes comentaba, es que el paciente con insuficiencia cardíaca no es lineal, tiene periodos de estabilidad clínica y tiene descompensaciones. Y en toda esta montaña rusa, a saber en qué momento y en cada paciente individual puede haber un incumplimiento terapéutico, no solamente puntual de un día que no se lo tome, sino que rompa con un tratamiento y que ya no se lo tome más. Por eso es fundamental pues lo que se dice del empoderamiento del paciente, lo que es darle las herramientas, fundamentalmente por educación, en primer lugar de estilos de vida y de enseñarle que hay una serie de cosas que le van a ayudar mucho y que él es el responsable del mantenimiento de esos estilos de vida. En segundo lugar, que puede monitorizar qué es lo que está pasando, frecuencia cardíaca, tensión arterial. Esto también sin duda nos ayuda a monitorizar algunos fármacos, ¿no? Y a veces nos explica el por qué no controlamos la frecuencia cardíaca o la tensión arterial, pues porque a lo mejor no hay una adherencia al tratamiento. Por lo tanto, los materiales que usamos, el típico diario del paciente, por ejemplo, que esto es una de las hojas que usamos en nuestra unidad de insuficiencia cardíaca, pues somos quizá muy exquisitos en el control de variables biológicas, pero esto, nosotros también lo tenemos así, pues quizá el abordaje ideal es complementarlo con otros materiales, que sea un libro para el paciente que aborde también, por supuesto, no solamente variables biológicas, que son las representadas aquí, sino también adherencia al tratamiento, calidad de vida, medicación. O sea, tenemos que ayudar al paciente, educarle y ayudarle en muchos aspectos. Y por eso el concepto del libro para el paciente, pues yo creo que es un abordaje ideal liderado desde la enfermería. La transición de cuidados, de la cual hablamos tanto hoy en día. El paciente cuando se va del hospital, pues sabéis pues el caos en el que puede estar inmerso. Los informes de alta no los entiende, son confusos, la medicación a veces no se ha conciliado con el tratamiento previo o con lo que luego se va a pautar, etcétera, ¿no? De hecho, en este documento ya clásico del 2015 de la Sociedad Americana, pues veis que en esta transición hay muchos peligros y muchos apuntan a una baja adherencia al tratamiento o a una ruptura de esa adherencia. Veis que en cuanto a la medicación, pues el coste, pero la reconciliación del tratamiento, instrucciones no claras, múltiples cambios de tratamiento en periodos de tiempo muy cortos. ¿Qué pasa con los diuréticos? Que nos cambiamos muy rápido y a veces el paciente pues no tiene claro qué es lo que estamos haciendo o cómo lo tiene que hacer. Aspectos relacionados con el seguimiento, con la comunicación, la importancia del informe tanto médico como de enfermería en estos pacientes y, por supuesto, de otros aspectos relacionados con signos y síntomas de los pacientes. Cuando buscamos una revisión sistemática de los estudios que hay sobre la adherencia al tratamiento ya en insuficiencia cardíaca, pues yo creo que esta es pues una muy reciente y que nos da una panorámica global de que hay muchos estudios realizados, desde luego la mayoría desde el ámbito de enfermería. La gráfica de la izquierda, aunque no lo pone, es mortalidad total y aquí rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Vemos que las dos salen positivas, en las dos hay beneficio, quizá no un enorme beneficio en mortalidad en cuanto a valor absoluto, y veis que hay una gran heterogeneidad. Esto quizá es pues la panorámica que tenemos también o la tendencia que tenemos cuando vamos a analizar fármacos o intervenciones individuales en insuficiencia cardíaca, pero veis que sí que está completamente en la línea de lo que solemos observar cuando nos vamos ya a la rehospitalización. Probablemente la adherencia al tratamiento es un aspecto más de la gestión del paciente crónico, es un aspecto de que ese paciente, si mejoramos la educación y hacemos un abordaje especializado a través de enfermería, podemos evitar quizá mortalidad, pero seguro rehospitalizaciones, y veis que es mucho más homogéneo y que el resultado pues tiene un valor absoluto más contundente. Traigo este estudio que he encontrado pues porque el título pues enlaza la primera parte y la segunda que he abordado, el diseño de un ensayo clínico para ver la adherencia al tratamiento en ese doble nivel, si los profesionales son adherentes a las recomendaciones internacionales y si los pacientes son adherentes a lo que nosotros les mandamos, ¿no? Será interesante ver el resultado de este estudio. Y esta es multimedia positiva en la que intento, bueno, pues
¿Qué podemos llevarnos a casa de todo esto, ¿no? Que no quede un aspecto puramente teórico? ¿Cómo mejorar la adherencia en la insuficiencia cardíaca? Pues desde mi punto de vista, las estrategias de prevención primaria, es decir, ojo, no voy a esperar a que sea adherente, ya en esta primera visita tengo que intentar convencerle de la importancia del tratamiento. Prevención primaria se basa en mejorar la calidad de la entrevista clínica y la relación médico-enfermería-paciente. Mejor detección del incumplimiento terapéutico, yo creo que esto es una asignatura que tenemos que mejorar. Optimizar el tratamiento de comorbilidades y, muy importante, de depresión, otra asignatura pendiente. Simplificar los tratamientos, yo creo que esto es el abordaje más directo que tenemos que hacer, es el que no es excusable. Reducir el número de dosis diarias debería ensayarse como la primera estrategia en todos los pacientes para mejorar la adherencia al tratamiento. Entrevistas motivacionales que han sido comentadas en la charla anterior, dar instrucciones claras, la educación del paciente, el uso de recordatorios por una u otra vía, reconocer a los pacientes que son adherentes, no solo al que incumple, sino al adherente, reconocerle el esfuerzo que está haciendo en hacer bien la medicación y, por supuesto, como no, implicar a familiares y cuidadores. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Veo trabajo para las enfermeras, ¿no? Bueno, ahora ya el doctor Anguita nos hablará de las iniciativas de la Sociedad Española en el proyecto de SEC Excelente. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecer a la sección de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología por la oportunidad que me dais, Javier, José Manuel, para volver a presentar en el marco de esta reunión, de este congreso de la sección, pues uno de los proyectos estratégicos más importantes que creo que ha emprendido la Sociedad Española de Cardiología en estos últimos años, como es SEC Excelente, y liderado por SEC Excelente en insuficiencia cardíaca. Un poco, yo creo que SEC Excelente, si tuviera que resumirlo antes de que un poco lo que voy a hablar en toda esta charla, yo creo que representa el último eslabón, o hasta ahora, por lo menos, de lo que representa este modelo, este cambio de modelo de asistencia, de organización de la asistencia a la insuficiencia cardíaca. Como sabéis, se ha pasado, lógicamente, de un modelo tradicional de manejo de una enfermedad aguda, en donde el paciente, pues después del diagnóstico y del tratamiento, pues o se cura por completo, sin secuelas, o fallece a muchas enfermedades, a muchos problemas, como es, yo creo que uno de los paradigmas de esto es la insuficiencia cardíaca, en donde estamos ante una enfermedad o un problema crónico en donde el paciente pues no fallece, sino que mejora, pero no acaba de curarse del todo, y por tanto pues entra en un círculo en donde va a sufrir distintos problemas derivados de su enfermedad. Y como digo, la insuficiencia cardíaca pues creo que representa el paradigma de esta enfermedad, de este problema crónico, ¿no? Y eso, junto con otra serie de datos muy conocidos y que voy a pasar un poco rápido, como es la elevadísima prevalencia de la insuficiencia cardíaca, como es que la insuficiencia cardíaca, como veis en esta diapositiva, en datos del recalcar, representa prácticamente el 25%, es decir, la cuarta parte de todas las altas debidas a enfermedades cardiovasculares en el sistema público español. También, como bien sabéis, que la insuficiencia cardíaca es el único problema cardiovascular cuya incidencia de ingresos sigue aumentando. El resto de las cardiopatías pues se ha estabilizado en cuanto al número de ingresos, incluso algunas están disminuyendo, pero la insuficiencia cardíaca pues tiene un ritmo imparable que se sigue manteniendo y que se sigue demostrando año tras año. Además, también sabemos que la insuficiencia cardíaca es un problema progresivo, es decir, que salvo que el paciente desgraciadamente pues fallezca, bueno, pues el paciente entra en un bucle, en un círculo vicioso, en donde el paciente pues se descompensa, tiene un episodio agudo, se descompensa, se da de alta, se compensa, vuelve otra vez a tener un episodio agudo, pasa por distintos ámbitos de asistencia, y eso hace que un paciente con insuficiencia cardíaca pues tenga una cantidad innumerable de eventos y de actuaciones en su proceso asistencial. Y esto yo creo que es lo que ha llegado pues al desarrollo de los procesos en las enfermedades crónicas y a los procesos en insuficiencia cardíaca, que son complejos. Esta es la diapositiva, cómo Josep Comín ha organizado esto en Barcelona, la relación entre atención hospitalaria y atención primaria. Es un proceso que realmente hay que perder un poquito de tiempo en ver cómo se articula, y no hace falta insistir mucho sobre ello, se ve simplemente viendo la
viendo la diapositiva, pero incluso si vamos a la propia práctica clínica habitual de lo que hacemos en nuestras consultas de insuficiencia cardíaca, estos son un poco las recomendaciones de este consenso americano que se publicó hace unos meses, en donde se ve, no hace falta leerlo todo, esto lo hacemos diariamente en nuestras consultas con los pacientes, con el inicio del tratamiento, con la titulación de los fármacos para la insuficiencia cardíaca, hasta que conseguimos estabilizarlo, es decir, en poco tiempo, en 2-3 meses, pues realmente hace falta ver al paciente una gran cantidad de veces en consulta, pedirle una gran cantidad de pruebas, hacer un gran número de actuaciones, y si eso lo multiplicamos por el montón de pacientes que sufren insuficiencia cardíaca, pues está claro que este problema no se puede abordar igual que abordábamos un problema agudo que se cura o un problema que afecta a pocas personas. Y esto es lo que ha hecho pues que se desarrollen estos modelos, estos programas, procesos, unidades, como queráis llamarlo, programas integrales de asistencia a la insuficiencia cardíaca. Esta diapositiva seguro que la habéis visto todos varias veces, pero yo creo que resume muy bien cuál es lo que representa un programa, un proceso de insuficiencia cardíaca, de dónde vienen los pacientes, qué es lo que hace el proceso, la clínica de insuficiencia cardíaca, diagnóstico, plan de tratamiento, revisiones. No todos los pacientes, o los pacientes no siempre, no solo se ven en esta clínica o este programa de insuficiencia cardíaca, sino que una vez realizado el plan de tratamiento y el plan de revisiones y estratificado el riesgo, pues los pacientes pues bueno, pueden ser derivados, algunos seguirán siendo seguidos en estos programas, otros pasarán a unidades avanzadas de insuficiencia cardíaca, cuidados paliativos si el proceso es irreversible, o bien pueden ser dados de alta atención primaria, enfermería, etcétera, siempre que el paciente se consiga estabilizar. Esto es lo que hemos hecho en muy poco tiempo, como ahora veremos, ¿no? Y la pregunta que se puede plantear es si con este cambio de modelo, con este cambio de paradigma, hemos conseguido mejorar el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Hombre, yo creo que hay que ser un poquito positivos y algo sí que hemos conseguido, pero tampoco demasiado, y eso es lo que yo creo que lleva a que hay que seguir profundizando en el problema. Esta también es una diapositiva clásica en donde se decía, todo del año 2001, en donde se decía que la insuficiencia cardíaca es el cáncer del corazón porque tiene mayor mortalidad que la mayor parte de las neoplasias, de los procesos cancerígenos, y podréis decir, vale, pero esto desde hace 16 o 17 años se mantiene, hemos avanzado. Bueno, pues hay un estudio que se publicó en el 2017 en más del registro escocés, que sabéis la calidad que tiene, la fiabilidad, casi más de 55.000 pacientes, la supervivencia a 5 años en varones y mujeres. Y lo que podemos observar es muy parecido a esas curvas del trabajo de Stewart del 2001. Es decir, la insuficiencia cardíaca sigue teniendo una mortalidad a los 5 años, tanto en varones como en mujeres, en torno al 50%. Evidentemente son registros poblacionales y la mayoría de los cánceres pues siguen teniendo una mortalidad inferior a la de la insuficiencia cardíaca, o dicho de otra manera, como diría nuestro expresidente, pues la insuficiencia cardíaca sigue teniendo una mortalidad bastante mayor que la mayoría de los cánceres, de los cánceres, ¿no? Entonces, un poco antes de entrar en el proceso de SEC excelente, que como digo representa yo creo que el último eslabón de esta cadena de cambios, esto lo represento como este cambio de modelo de gestión de la asistencia a la insuficiencia cardíaca, realmente lo pongo como una intensa historia, sobre todo en el sentido de que ha sido muy corta. En poco tiempo, en 10-15 años, hemos cambiado de este modelo tradicional a un modelo de coordinación, de atención integrada en forma de programas de insuficiencia a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pasando pues por toda esta historia, ¿no? Por los ensayos clínicos que se realizaron fuera de España y en España, como el PRIC, por las primeras consultas monográficas muy básicas de insuficiencia cardíaca que se incluyeron en el registro BADAPIC, por la creación y el desarrollo de las unidades cardiológicas integrales de insuficiencia cardíaca, lideradas por Josep Comín, el programa ITERA, también con la sección de insuficiencia cardíaca, la extensión a unidades multidisciplinarias a nivel local, coordinación con otras sociedades y con otros especialistas que también tratan a los pacientes con insuficiencia cardíaca, como es medicina interna o como puede ser primaria. Tenemos que ir, y yo creo que esta es la fase en donde estamos, hacia una integración de todas estas unidades locales, hospitalarias, que pueden estar coordinadas con medicina interna o con primaria, pero deberíamos ir hacia la integración y coordinación dentro de todo el sistema de salud, por ejemplo, como se está haciendo en Andalucía y como se está haciendo en otras comunidades españolas. Y por último, lo que representa SEG excelente, que es
Sabemos que esto es necesario, pero tenemos que exigir que estas unidades, que estos procesos funcionen con una calidad adecuada y hay que exigir unos estándares de calidad y además tenemos que exigir que esos programas funcionen con la misma calidad en todos los lugares de España y en todos los hospitales para garantizar la equidad, que todos los pacientes, independientemente de dónde vivan, pues sean atendidos con la misma calidad. Un par de diapositivas para hablar del tema de la relación con otras especialidades que también se incluyen en SEG Excelente, en insuficiencia cardíaca, como sabéis. Sabéis que la mayor parte en España de los ingresos por insuficiencia cardíaca no ocurren en cardiología, sino que ocurren en medicina interna y también hay una proporción importante en otras enfermedades y esto se traduce también en los datos del CMBD, del recalcar. Veis que las altas por enfermedad, por insuficiencia cardíaca, son más frecuentes, predomina casi el 50% en medicina interna, mientras que solo globalmente, aunque esto varía lógicamente de centro a centro, de área a área, solo un 15% de las altas o de los ingresos por insuficiencia cardíaca ocurren en servicios de cardiología. Es verdad que muchos hospitales, sobre todo de primer, segundo nivel, no tienen servicio de cardiología y, por tanto, eso está un poquito sesgado, porque esos pacientes pueden ser atendidos por cardiólogos, pero, sin embargo, las altas, al codificarlas, pues dependen de los servicios de cardiología. De todas formas, es muy importante esta coordinación con medicina interna y, por eso, las dos sociedades, la SEC y la SEMI, pues hace 2 o 3 años, pues hicimos, a través de la sección de insuficiencia cardíaca, pues un modelo, un documento de consenso en donde realmente lo que se defendía era esto, es decir, era la defensa de los programas de insuficiencia cardíaca como forma preferente de atender a estos pacientes con insuficiencia cardíaca y además que estas unidades pues realmente deberían funcionar de forma coordinada entre cardiología y medicina interna. Por último, que además que estas unidades deberían tener un reconocimiento oficial por parte de los gestores sanitarios y en esto se ha avanzado bastante en estos últimos años y por último que lógicamente las unidades deben tener un sistema de información, registros para saber qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los resultados. Y no tenemos que olvidar tampoco que la base de la asistencia a estos pacientes, que son muchísimos, pues recaen al final en atención primaria y, por tanto, también es fundamental que los programas de cardiología, de medicina interna, también tengan una coordinación con atención primaria. Y esto es un punto que no es fácil de hacer, ¿no? Entonces, como digo, de esto parte SEG Excelente, que es después de este breve repaso a este cambio de modelo de gestión, bueno, pues es como se enfoca el proyecto SEG Excelente, que lo que pretende es esto, es conseguir el círculo virtuoso de la calidad en los servicios de cardiología españoles, con ese objetivo último de exigir una calidad y una equidad similar en todos los sitios, ¿no? Este programa se llama SEG Calidad, es un programa que tiene 3 partes. SEG Excelente es una de las 3 partes, bueno, tiene más, pero vaya, básicamente en este punto asistencial SEG Excelente es una de esas 3. Hay que medir, saber qué es lo que hacemos, hay que comparar lo que hacemos con los estándares de calidad que se recomiendan, hay que auditar para conocer los resultados y mejorar y, por último, si se acredita en la auditoría que se cumplen esos estándares, pues acreditar, certificar el cumplimiento de la calidad de esas unidades, ¿no? Como digo, SEG Calidad tiene 3 patas clínicas: SEG Recalcar, SEG Primaria, SEG Excelente, cuyo objetivo es fundamental es mejorar de forma continua la calidad de la asistencia a las enfermedades cardiovasculares en España, no solamente a la insuficiencia cardíaca. Resumo brevemente, lo conocéis, lo que es SEG Recalcar es simplemente poner de manifiesto cuáles son los resultados en salud de lo que hacemos en los hospitales. Es un proyecto pionero de la SEC, pero que ya está siendo seguido por otras sociedades científicas, como veis ahí, a la que abarca pues prácticamente más del 80% de todos los hospitales, por supuesto voluntarios, de todo el sistema público español. Y bueno, y ha dado unos resultados que yo creo que han influido de una forma muy favorable en cambiar y en mejorar la asistencia en España, como por ejemplo ocurrió en el código infarto. Si hablamos simplemente de la insuficiencia cardíaca, bueno, pues nos ha dado estos resultados. Sabemos que la mortalidad hospitalaria en España en los pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca es muy alta y que depende lógicamente de los servicios. En cardiología realmente es un poco más baja, pero cuando se ajusta al riesgo y a las comorbilidades de los pacientes, pues vemos que no hay
hay tantas diferencias. La mortalidad es similar con independencia del servicio en donde se atiendan a esos pacientes ingresados. Y con respecto a los reingresos, pues ocurre exactamente igual. Son muy altos, son muy elevados, son ingresos a corto plazo y también similares con independencia del servicio. Y otra cosa que pone de manifiesto recalcar es que hay una gran disparidad, una gran variedad por ejemplo, en la mortalidad, que es esta tabla que veis aquí, entre las distintas comunidades españolas, que puede variar entre un 8 y un 12%, es decir, que son 4% en términos absolutos, y lo que pretendemos es que estas tasas mejoren, pero mejoren por igual en todos sitios, ¿no? Este proyecto Recalcar pues ha tenido bastante repercusión, de hecho ha tenido publicaciones muy importantes, y también ha tenido repercusión, por ejemplo, en la implantación del código infarto en muchas comunidades autónomas españolas que no la tenían. Y luego el segundo aspecto es ese, que es donde voy a centrar ya para terminar. SEG Excelente lo que intenta es esto, es protocolizar los procesos y procedimientos cardiovasculares más importantes, asociando indicadores y resultados en salud para reducir la variabilidad clínica y mejorar la calidad de la asistencia, y hacer esto en todos los servicios de cardiología del país. ¿Cuál ha sido la metodología? Hacer primero, definir cuáles son los procesos más importantes a los que se le va a aplicar, evaluar la evidencia científica, valorar, establecer la vía clínica, seleccionar los indicadores de resultados, estándares de calidad, luego hacer un registro de pacientes para ver cuáles son los resultados, implicar a los servicios de cardiología y a los profesionales con el objetivo pues, de lo que comentábamos antes, de esta mejora continua, este círculo virtuoso de la calidad, que al final se traduce en una certificación de acreditación de calidad de cumplimiento de los estándares. Este es el resumen, que un poco más resumido, valga la redundancia, ¿no?, al final del proceso de acreditación. Estos son los procesos y los procedimientos que se han seleccionado, entre ellos destaca la insuficiencia cardíaca crónica, pero hay otros como el CASES, el CACES, la cardiología isquémica estable, FA, síncope, fibrilación auricular y procedimientos cardiológicos muy importantes. El establecimiento de la vía clínica, esto ya lo conocéis bien, voy a pasar un poquito de largo. Y una cosa que sí que es importante, porque al final es lo que tú mides, son indicadores, hay que seleccionar indicadores que se puedan cuantificar, son medidas cuantitativas que se usan como guía para controlar y valorar la calidad de las diferentes actividades. Este es el procedimiento de acreditación, que empieza por la solicitud por las unidades. Vosotros seguramente habéis participado casi todos en la acreditación de las unidades de insuficiencia cardíaca. Se remite la documentación, se revisa la documentación, se hace una auditoría, por el comité de expertos decide si cumplen los estándares de calidad que van incluidos en ese proceso, y al final pues el comité científico del SEG Excelente pues, avala y acredita la calidad de ese servicio, de esa unidad. En resumen, SEG Excelente es un programa de evaluación y certificación de procesos asistenciales y procedimientos en servicio de cardiología, y para ello es imprescindible garantizar el cumplimiento de unos estándares mínimos que sean cuantitativos, que sean mensurables y que sean objetivos. Este es el cronograma de todos los procesos. Os voy a comentar brevemente en las últimas 4 diapositivas lo que es la insuficiencia cardíaca. Sabéis que se publicó este documento de consenso por el Comité de SEG Excelente y por la sección de insuficiencia cardíaca sobre la tipología y estándares de las distintas unidades, porque claro, no es lo mismo una unidad que otra, en un hospital pequeño, un hospital grande, donde haya, por ejemplo, trasplante cardíaco, había que definir tipos de unidades para a cada una de ellas exigirle una serie de estándares que lógicamente iban a ser distintos, ¿no? Los estándares que se establecieron estos 3 tipos de unidades: comunitarias, especializadas y avanzadas, conocidas por todos, y se definieron unos estándares de estructura y de gestión, de cartera de servicios, de recursos humanos, de equipamientos, procedimientos, procesos, sistemas de información e indicadores de resultados. Esto ya lo habéis sufrido en vuestras carnes, la mayoría de vosotros. Os recuerdo los listados de estándares que habéis tenido que cumplir y que rellenar para las unidades comunitarias, para las unidades especializadas, para las unidades avanzadas, y quería detenerme un poquito aquí porque son, es decir, al final lo que tenemos que demostrar es mejoría de los resultados en salud, y por tanto los resultados al final se miden mediante mortalidad, mediante
reingresos. Y también, mediante el compromiso de estas unidades de participar en un registro específico propio de la SEC, que está ahora mismo en marcha en un comité ético de investigación clínica, y que cuando lo aprueben, que estamos ya prácticamente para aprobarlo, pues participaremos todas las unidades acreditadas en España. Bueno, esta es la situación actual del proceso de SEC Excelente en España, de los distintos procedimientos, de los distintos procesos. Como veis, inicialmente se habían planificado acreditar entre 10 y 15 unidades, procesos y procedimientos en toda España, y el que va claramente, como veis, muy adelantado, pues es la insuficiencia cardíaca, que no solo cumplió las 15 primeras, sino que también, y esto es gracias en gran parte también al apoyo de patrocinadores como Servier y Rovi, a los que hay que agradecer, bueno, pues hemos conseguido que haya 62 unidades previstas para acreditación en 2018, 33 ya acreditadas, 6 en evaluación, ahora son 2 más, y 23 o 21 pendientes, de tal forma que, bueno, que es un proceso, la insuficiencia cardíaca lidera este proyecto de SEC Excelente. Y esta es mi última diapositiva. Yo creo que esto marca un poco, es decir, cuando tú inicias un proceso, pues hay que saber a dónde vamos, ¿no? ¿Recordáis Alicia en el País de las Maravillas? Cuando Alicia le pregunta al gato este de Cheshire qué camino tiene que tomar, y el gato lo que le pregunta es ¿a dónde vas? Y si no sabes a dónde vas, como pasaba en este caso, da igual el camino que tomes. Lo que tenemos que hacer tenemos que saber a dónde vamos, ¿no? Y el objetivo de este proyecto es precisamente eso: mejorar la calidad, mejorar la equidad, demostrarlo y reacreditarlo. Y esto es lo que define el círculo virtuoso de la calidad, y es la base de SEC Excelente y de SEC Excelente en insuficiencia cardíaca. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Anguita, por su presentación. Vamos a dar paso al turno de preguntas. Vamos a recordar que hemos repasado la importantísima labor de la enfermería para llevar el control de los pacientes con insuficiencia cardíaca en la comunidad. Hemos revisado también lo difícil que es que los pacientes hagan el seguimiento, hagan el cumplimiento terapéutico y cómo podemos confirmar si cumplen o no. Y, por último, hemos revisado la organización asistencial de las unidades de insuficiencia cardíaca. Ahora abro el turno para la audiencia, si queréis hacer alguna pregunta. Fenomenal. Pues ya tenemos alguna. Para nuestra primera ponente, para Mrs. Caris Barton, la pregunta es: What is your experience with telemedicine? Do you believe it is useful? May it replace or complement the role of the nurses in the follow-up of heart failure patients? So I've worked with 2 different units that have used telemedicine. The patients love it. They get very engaged with it and they like to follow up all their stats every day. However, I've not worked with anything that's proven to be cost effective yet. So the setup costs were larger than the net benefit we were getting from it. So I haven't personally worked with a successful telemedicine project, no. I think there's some room for it in very rural areas, so areas that are very difficult to get to. So, for example, in the UK, the Highlands of Scotland, in the depth of winter, thick snow on the ground might be useful and helpful, but certainly in urban areas that I've worked, I've not found a great deal of benefit from my experience. So you think it could be a good promise, but maybe at this time, as you and other colleagues of yours, you really work in the community, so maybe you don't need telemedicine so much because you are really physically there in the patients' homes? Yeah, and I think that relationship with the patients, seeing them face to face, is very, very important. It's not always about the numbers, is it? Especially going into patients' home, you get the fuller picture, as some of us have been talking about, their family, their social setup, things that will interfere with adherence to medications. You can't do that from having a weight and a blood pressure and a pulse. You have to have the conversation. Okay, thank you very much. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta por aquí. Si tenemos micrófono.
A ver, sí. Bueno, muy brevemente digo en castellano que precisamente yo creo que la gran diferencia que tenemos de nuestro modelo y el suyo probablemente se sitúa en la parte extrahospitalaria, ¿no? Es decir, la parte hospitalaria más o menos yo creo que se está evolucionando hacia pretender un equipo multidisciplinar, una enfermedad especializada, asumiendo cada vez más rol, optimización de fármacos, educación. Pero en la parte extrahospitalaria, digamos que hay dos vías. Una, coordinar con la primaria actual, y otra, el modelo que nos está ofreciendo esta persona del Reino Unido. So, I would like you to explain what requirements of heart failure nurses when they work at patient home have to have about the education, expertise, role. They are different heart failure nurses than hospital nurses. Okay, so we have many different types of specialist nurses in the UK. We have diabetes specialist nurses, heart failure specialist nurses, community matrons, and district nurses. We have different types of nurses that go into patients' homes. The nurses in the hospital, obviously they're at the front end and they're advising the teams on the ward how to manage those patients. They optimise the medications and help with the discharge planning. The nurses in the community are very specialised, as in they go out and they see the patients and they again optimise the therapies, which there is a lot of evidence to show that our generalist colleagues are not terribly good at doing that. And I think a lot of the time I think there's an assumption that we follow a protocol. We increase an ACE inhibitor, we take a blood. We increase it again, we take a blood. And that's all very well and good until it's not all very well and good. And when things start to go wrong, that's when your specialist nurse experience comes into play. Does that make sense? So with our increasingly complex patients in the community, the specialist nurses are very good at managing difficult situations that really do require the specialist. Does that answer your question? It answers the question in a way of what kind of skills, but what kind of education and training, they are. They have had courses, special courses or master in heart failure, or they are generalists that at some moment they work in this place. No, our heart failure specialist nurses are expected to be educated at master's level, most definitely. And they do take on advanced roles such as prescribing, as we've discussed before. It's very important that nurses have a robust education in order to be able to take on these extra roles and responsibilities. Otherwise, we don't safety net them. We're not keeping them safe. We're not keeping standards high unless we try to attain that level of education and responsibility. So although it's not firmly set in the UK, it's widely expected that they will have a master's module in heart failure, they will prescribe, they will have advanced clinical assessment skills, all accredited. But with the British Society of Heart Failure, we now have a nurses forum, and the steering group is looking at making sure that there is an accredited pathway moving forward for our heart failure nurses. Thank you very much. Muy bien. ¿Hay más preguntas por allí, Gemma? En primer lugar, quiero felicitar a todos los ponentes por su exposición. Y mi pregunta va dirigida al doctor Freire. Me gustaría conocer su opinión sobre el papel de los programas de rehabilitación cardíaca como una parte más en la asistencia a los pacientes con insuficiencia cardíaca y si tienen experiencia en su hospital en ese sentido.
Bueno, pues yo creo que, así como he dicho que tenemos asignaturas pendientes y he mencionado algunas, pues esta es una de las grandes también. O sea, la rehabilitación cardíaca ha tenido un crecimiento enorme en mi entorno de la Comunidad de Madrid. Pues todos los nuevos hospitales que se abrieron, todos llevan una dotación de rehabilitación cardíaca. Y yo siempre he dicho que, pues visto desde la perspectiva de la insuficiencia cardíaca, llama la atención que el paciente isquémico, que es muchas veces oligosintomático o asintomático en ocasiones, se beneficia de programas de rehabilitación, y los pacientes con insuficiencia cardíaca que son muy sintomáticos y que precisamente haciendo un programa, por supuesto, dirigido a la insuficiencia cardíaca, podrían beneficiarse mucho más. Todavía no hemos encontrado el hueco. Yo creo que sí ha sido un problema de cómo lidiar con la gran cantidad de pacientes que tenemos, cómo seleccionarlos, y yo creo que el gran reto es seleccionar a los pacientes, pero sin ninguna duda. De hecho, yo creo que hace 2 años publicamos las guías del Ministerio de Sanidad español de insuficiencia cardíaca, en la cual se hacen preguntas que no tienen respuesta en las guías de práctica clínica, y de las pocas preguntas que se hacían, una de ellas era el valor de la rehabilitación cardíaca en la insuficiencia cardíaca, y con una recomendación fuerte, de las pocas preguntas que tienen una recomendación fuerte, se decía que los pacientes con insuficiencia cardíaca se recomendaba que fueran a programas estructurados de ejercicio físico, es decir, en un entorno de rehabilitación cardíaca. Probablemente hace falta pues más gente formada, no solo en rehabilitación, sino en insuficiencia cardíaca, porque la otra parte de la pregunta que me decías, por ejemplo, en nuestro centro no hay. O sea, hay rehabilitación cardíaca, pero yo creo que ese salto a hacer programas dirigidos a la insuficiencia cardíaca, pues la verdad es que cada vez hay más, pero todavía son muy insuficientes. Gracias. Sí, un comentario. Yo totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón Bover. En Andalucía, como sabéis, yo creo que es una de las zonas de España en donde hay una mayor implantación de unidades de rehabilitación cardíaca en general. Prácticamente en todos los hospitales pues hay unidades de rehabilitación. Y es verdad que la insuficiencia cardíaca va un poco retrasada, pero ya hay varios hospitales en donde ya se está haciendo rehabilitación en insuficiencia cardíaca. Yo creo que hay dos problemas fundamentales o 2 o 3 para que limitan un poco el empezar o el implantar la rehabilitación que está clara, cuyos resultados positivos están claramente demostrados. Uno de ellos es que es más compleja, porque no es lo mismo un paciente, como dice Ramón, un coronario con función ventricular normal, estable, que prácticamente que no te tienes ni que preocupar de él o poco, que son la mayoría de los que se hacen, que posiblemente no son los que más se benefician de estos programas, que un paciente con una insuficiencia cardíaca con disfunción severa, pues que claro, que tienes que la programación de la rehabilitación, del ejercicio, del entrenamiento es mucho más complicado, y la monitorización de los riesgos que puede acarrearles pues también es mayor. Por tanto, necesitas más preparación y sobre todo también incluso más personal, porque estamos muy cortos de personal. Entonces, si tú quieres empezar, nosotros, te digo nuestro ejemplo, nosotros hace ya como más de 6 meses o casi un año que tenemos una espirometría, ¿no?, con prueba de esfuerzo, y todavía no hemos empezado pues porque es imposible, absolutamente imposible, por el personal que tenemos tanto en cardiología como en rehabilitación como en enfermería, el hacerlo, y lo tenemos ahí pendiente de que podamos empezar. O sea que hasta esos extremos estamos llegando. Y el segundo aspecto, y para mejorarlo, pues yo creo que nosotros como que queremos empezarlo ya, y creo que lo vamos a conseguir, eso es integrar, es decir, nosotros vamos a integrar a rehabilitación cardíaca dentro de la unidad de insuficiencia cardíaca, de tal forma que el cardiólogo que se dedica a rehabilitación forma parte de la unidad de insuficiencia cardíaca y va a hacer rehabilitación tanto en insuficiencia cardíaca como en no insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias por vuestra aportación. Yo quería puntualizar que la persona que ha hecho la pregunta es Gemma Lozano, es nuestra enfermera de la unidad de rehabilitación cardíaca, todavía joven unidad de rehabilitación cardíaca aquí en el Hospital Virgen de la Salud, y hemos podido asistir al milagro que supone para algunos pacientes con insuficiencia cardíaca poder completar el programa de rehabilitación. Yo creo que por eso era también la curiosidad de saber cuál era vuestra opinión sobre el tema. Bueno. Como los ponentes se han ajustado muy bien al tiempo, tenemos tiempo para más preguntas. ¿Se anima alguien más por ahí? ¿Has dicho que...? No. ¿Tú quieres preguntar? Javier. Sí, un par de preguntas. Una para el doctor Bover. Realmente el problema de la falta de adherencia, como dices, en parte es detectarlo, y en parte el que organizar medidas para mejorar la falta de adherencia
pues lleva tiempo, lleva esfuerzo. En la práctica que todos tenemos hoy en día del paciente que viene a consulta en unidades de insuficiencia cardíaca o en hospitales de día, ¿en qué incidirías? ¿Cuáles crees que serían las medidas más coste eficaces? ¿Qué consejos darías para mejorar la adherencia de tus pacientes? De nuestros pacientes. Bueno, pues yo creo que la enorme ventaja que tenemos es, por supuesto, como sabes y dices, la enfermería especializada, cosa que en una consulta general ya se acabó con todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque toda la inmensa batería de intervenciones posibles son casi inviables. Si dispones de una enfermería especializada, ¿qué puedes hacer? Pues yo creo que muchísimas cosas, ¿no? Desde una entrevista motivacional, que a lo mejor ahora hay un programa más en España de entrevista motivacional para enfermería en insuficiencia cardíaca. Yo quizá remarcaría que lo más importante es detectarlo, porque el problema es que el abordaje de la adherencia a lo mejor es un tema de ahondar en la situación social que tiene, el familiar, los apoyos, el por qué no, algún efecto adverso que no se ha detectado. Es decir, que yo creo que el primer reto que tenemos es hacer un abordaje universal, igual que en otras comorbilidades, por ejemplo, pues el déficit de hierro, pues ya todos les pedimos un perfil para que no se nos pase. Pues la adherencia tiene que ser universal y luego quizá uno de los mensajes que había ahí es que estas intervenciones ojalá puedan ser múltiples y para mí un aspecto fundamental es que identificando los aspectos por los cuales ves que ese paciente es no adherente, de esa lista de intervenciones, pues quizá puedes seleccionar las que son más rentables, como tú bien dices, por la falta de tiempo y de recursos en ese paciente concreto. Muchas gracias. Y para el doctor Anguita, nos ha comentado el proyecto en el que se está invirtiendo ya esfuerzo de hacer un registro nacional de pacientes con insuficiencia cardíaca, que es necesario un poco pues para comprobar y valorar cómo se están haciendo las cosas. Su opinión, porque hay registros también europeos a la vez, donde ahora nos demandan si podría haber registros unificados en cuanto a pacientes. Y luego la segunda pregunta, dado que están surgiendo unidades o consultas, especialidades de insuficiencia cardíaca, pues en todos los medios, muchos de ellos a los que no llegamos, sería interesante hacer un registro también de unidades o de profesionales dedicados a la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo ves desde la sociedad? Bueno, empezando por la segunda pregunta, efectivamente yo creo que esto es una realidad, es decir, que está claro que la insuficiencia cardíaca es una subespecialidad de la cardiología y por tanto yo creo que sí que se necesitan, no diría a lo mejor para el manejo de la insuficiencia cardíaca en general, unos conocimientos súper avanzados que sí pueden ser necesarios para la insuficiencia cardíaca avanzada, pero sí que se necesita una forma distinta de trabajar y unas exigencias que yo creo que hacen necesario el que haya unidades o consultas específicas de insuficiencia cardíaca, incluso en hospitales muy pequeñitos. Entonces, lo que sí que es importante, efectivamente, no es que existan, sino que las que existan funcionen bien y, por tanto, eso hay que demostrarlo y acreditarlo. Por eso yo creo que es una buena idea que a lo mejor probablemente desde la sección o de la sociedad pues habría que tomarla en consideración y hacer un registro de, no sé si tanto de profesionales como de unidades. Y a lo mejor eso también incluirlo dentro del proyecto que tenemos ahora de un poco de oficializar esa subespecialidad de insuficiencia cardíaca, estableciendo cuáles son los requisitos para la avanzada, para la menos avanzada, igual que hicimos para las unidades comunitarias especiales avanzadas. O sea, yo creo que es una cosa que no está hecha y que quizá habría que hacer. Y en relación con el tema de los registros, pues sí, la verdad es que yo creo que hay muchos registros. El registro, muchos centros españoles participan en el registro europeo, hay, por ejemplo, en Andalucía, como está ahí Antonio Castro, el presidente de la Sociedad Andaluza, y que ha sido también uno de los coordinadores del grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca andaluza. Hay un registro en Andalucía donde ya van incluidos más de 1000 pacientes, ¿no? Y claro, si tú organizas, y hay otros registros, cada centro tiene su propio registro, entonces podemos llegar a una sobrecarga de datos y de quién rellena esos datos y cómo se aprovechan esos datos y tal. O sea que lo que pasa es que el proyecto, estoy de acuerdo, o sea que esto habría que organizarlo bien. Lo que ocurre es que dentro del proyecto de ser excelente, pues una de las exigencias que se pensó de principio era que las unidades
que se acreditaran. Como esto va a tener una reacreditación en el tiempo, dentro de 3-4 años, uno de los requisitos para la reacreditación era precisamente el que se cumplieran el tener unos estándares de resultados y con el objetivo además de saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, los registros que hay ahora mismo yo creo que son registros digamos focales, no locales sino focales. Y en el registro europeo, pues yo no sé cuántos centros participan en España, pues son a lo mejor 15, no sé si más, ¿no? Son centros muy especializados, los centros probablemente que más avanzados y que mejores resultados tienen. Entonces, la idea de tener un registro nacional, por ejemplo, imagínate que tengamos de 60 a 80 unidades de insuficiencia cardíaca en España, cuando estén todas acreditadas, en donde haya datos de todos los tipos de insuficiencia cardíaca, con un número de variables no demasiado grande, es decir, que hay 30 40 variables, un poco al estilo de la base de datos del Sistema Nacional de Salud británico, ¿no? y que sea fácil de rellenar y que además que sea continuo, es decir, casi continuo, es decir, que todos los pacientes durante un mes se rellenen. Entonces yo creo que sería muy interesante el poder hacer este registro. Lo vamos a poner en marcha en cuanto esté aprobado por el CEIS correspondiente. De hecho, ya ha habido contactos con los centros acreditados para ponerlo en marcha en cuanto se empiece. Y yo creo que puede ser un modelo para otros registros en otros procesos que se van a hacer en el futuro. O sea, es complejo, puede representar efectivamente al principio una sobrecarga, y que a lo mejor tenemos que negociarlo cómo lo hacemos, pero yo creo que puede ser muy interesante. Muchas gracias. Yo creo que da tiempo a una pregunta o dos más. ¿Alguien se anima? Sí. Por allí, por favor. Hola, buenas tardes. Soy la doctora de Cardiología del Hospital de Navarra, del Complejo Hospitalario de Navarra. Estamos varios del equipo. Para el doctor Bover, se ha insistido mucho a la hora de la adherencia al tratamiento, la dosificación única, pero nosotros tenemos una experiencia que a lo mejor no es falsa o es un poco interpretación nuestra, y es que muchas veces no toleran los pacientes esas dosis y dividiéndolas el paciente cumplimenta mejor el tratamiento. No sé si estamos en lo cierto. Y segundo, en cuanto a los programas de rehabilitación cardíaca, nosotros tenemos un programa para los pacientes de bajo riesgo que es extrahospitalario, que se hace en centros deportivos con colaboración del Departamento de Deporte y Juventud, y nos parece que es una idea muy buena para no saturar las rehabilitaciones y que las rehabilitaciones hospitalarias que se puedan beneficiar los pacientes de más riesgo que lo necesitan. A ver si les parece que eso es... Sí, yo creo que las recomendaciones que he presentado, en primer lugar, son generales, porque la primera parte, ya no centrando en insuficiencia cardíaca y las tablas de intervenciones, etcétera, hacen referencia a toda la adherencia general. Entonces, claro, parece que sí es razonable que cuanto menos número de comprimidos mejor, pero completamente de acuerdo. Muchas veces, a lo mejor, por efectos adversos o por intolerancia, decidimos cortar o administrar cada 12 horas un comprimido. Pues en insuficiencia cardíaca, pues todos lo hemos hecho con bisoprolol o con evibolol, y así con otros fármacos, ¿no? O sea que yo creo que completamente de acuerdo en que por un lado estaría la búsqueda de una única dosis, pero son muchos más aspectos, o sea, en el sentido de buscar cuándo se tolera mejor la cronoterapia del tratamiento. O sea, hay muchísimos aspectos que tienen que ver con la administración de los fármacos, pero antes que decía el doctor Javier Segovia cuál sería la intervención, pues yo creo que la individualización de aquello que hemos detectado de que falla en el paciente, eso por un lado, pero la más intuitiva siempre es el tratamiento farmacológico en sí, que es la administración, que cómo lo estamos dando, en fin, que el paciente tenga una educación adecuada. Entonces yo creo que completamente de acuerdo en que es una cosa muy razonable, así como el cambio también de fármaco de doble dosis a única, pues a veces también soluciona el problema de la tolerancia. Y en cuanto a la rehabilitación insuficiencia cardíaca, sí estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que es algo que tenemos todos que buscar en nuestros centros o en centros de referencia, y el problema es que quizá, por lo que comentabas del centro a lo mejor más local o más de... Pues depende un poco de los pacientes que se deriven. El problema que tenemos con los pacientes a lo mejor de unidad de insuficiencia cardíaca que son muy sintomáticos. Claro, a lo mejor te apetece que más se beneficie de un programa de rehabilitación cardíaca en insuficiencia cardíaca los pacientes realmente más sintomáticos, porque yo creo que son los que más margen de mejoría tienen.
¿Qué nos pasa con los pacientes menos sintomáticos, que son los más numerosos a veces en volumen, y entramos en lo de siempre, que entonces pues a lo mejor no podemos seleccionarnos adecuadamente? Yo creo que un gran reto en la insuficiencia cardíaca de entrada es tenerlo y luego hacer una adecuada selección de los pacientes para los recursos que hay. Pero por supuesto que si al paciente con insuficiencia cardíaca que tiene una buena clase funcional se le puede integrar en un programa de rehabilitación cardíaca a nivel local, pues seguro que le va a ofrecer beneficio en capacidad funcional y en otros aspectos, ¿no? Yo quería hacer la última pregunta. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Y si no, ¿me permitís que haga la última pregunta a nuestra invitada extranjera que ha venido de muy lejos? So my last question is for you, Mrs. Caris Barton. As you thought we forgot about you, but no. You said that nurses in the United Kingdom, you are able to prescribe medicines. You know that's new for us because our nurses in Spain cannot yet. So you said you don't feel comfortable prescribing medicines, but your colleagues can actually do it. So my question is, do they prescribe medicines daily, just occasionally? Do you think that's useful? Do you think that could be our next step for us in Spain? To make nurses prescribers? Absolutely, 100%. So when you see your patients in clinic and you're prescribing a management plan for them, you're expecting their general practitioner to be able to up-titrate those medications rapidly. And they just don't have the capacity to do that, or actually in many cases the knowledge to do so. So I could see a patient and I could see them prescribe the medication, do their blood, see them 2 weeks later up-titrate, and it's really very quick. The difficulty we've had before the nurses were prescribing was that the cardiologist would write the management plan for the patient. We would go out, we would ask the GP, please, this is what needs to happen, can you please prescribe it? We would go back a couple of weeks later and it won't have been done because the letter is still on its way to the GP. Mm-hmm. So yes, it makes a big difference. It makes the difference between admission avoidance and being able to keep the patient at home if we can manage their diuretics, if we can quickly give thiazides, for example. So yes, I think it is definitely the way forward. Nurses can prescribe any drug that they wish once they've passed and are deemed competent to do so. I just think with the indemnity around nurses and the insurance policies, etc., I personally wouldn't feel comfortable, and I would want to keep my nurses safe. So local guidance would dictate what they should be prescribing. Okay, but it definitely saves time for the patient, and for the doctors, which is very good. It saves an awful lot of time, yeah, and the outcomes are much better because obviously you can get the patients on their evidence therapies much quicker, much more safely. It's win-win. Okay, thank you very much. Yo ya termino. Creo que vamos a cerrar la sesión, un poco por alusión a enfermeras, insuficiencia cardíaca, etcétera. Creo que puede ser un futuro que las enfermeras prescriban, pero creo que hay que formarse para ello. Y ahora aquí no nos estamos formando para ello y no creo que sea el momento para prescribir. Antes hemos estado hablando con Caris, sí que es cierto que ellas después de la carrera se pueden formar en maestrazgo y este maestrazgo se organiza por módulos, pueden elegir diferentes módulos, módulo de prescripción, módulo de insuficiencia cardíaca, módulo de investigación, etc. Y a raíz de haber escogido X módulos llegan a los 120 créditos que supone este máster. Entonces, estas enfermeras se han formado para ello. También es cierto que explicaba, ¿no?, que estas enfermeras prescriben los fármacos para los que se han formado. En teoría, este título de prescripción podrían prescribir hasta antibióticos, pero en la práctica diaria se limitan al perfil de paciente que están visitando. ¿Cerramos la sesión? Cerramos la sesión. Bueno, agradeceros la asistencia, agradecer la participación, agradecer a los superponentes que hemos tenido hoy aquí. Hago una reflexión solo rápida. Hemos hablado mucho del papel de la enfermera y de su formación y su educación.
estamos detectando que por nuestro sistema sanitario estas enfermeras que están formadas, acreditadas y motivadas para este trabajo se están trasladando de las unidades de unidades de insuficiencia cardíaca a otros lugares de trabajo del hospital por traslados internos, antigüedades, etc. Desde la vocalía de insuficiencia cardíaca os pedimos, doctores, que nos apoyéis en esta lucha y que luchéis por vuestras enfermeras. Gracias.